auditorio, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos en Consultorio Fiscal, serie de Mirador Universitario. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante y además que trataremos de que nuestros amigos no caigan en los supuestos. Vamos a platicar de discrepancia fiscal. Recuerden que estamos por televisión, estamos por redes, en Facebook Live, en FCA UNAM Oficial, así como en Mirador Universitario de la UNAM en el YouTube. Recuerden que este es un programa grabado y vamos a estar platicando de discrepancia fiscal con nuestros expertos. Y para ello me voy a dar a la tarea rápidamente de presentarlos para que entremos al tema que, como hemos venido en las últimas semanas comentando en relación a la declaración anual de personas físicas, que, bueno, pues pudiera generar la obligación de presentar la declaración anual, de presentar pagos provisionales y otras obligaciones de las cuales nos platicarán nuestros expertos. Y bueno, pues bienvenidos a nuestros panelistas, a nuestros expertos en la materia, el licenciado Edmundo Romero Lázaro. Y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por nuevamente invitarnos. Encantado, mi querido maestro y amigo. E igual tenemos al licenciado y maestro Miguel Ángel Morales Rodríguez. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, amigo. Muchas gracias a ustedes por escucharnos e invitarnos nuevamente, como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, precisamente pues entrando en materia, discrepancia fiscal. Ya platicamos, les decía a nuestros amigos del auditorio, tuvimos 4 programas de la declaración anual donde revisamos los ingresos, los capítulos y toda esa información. Pero aquí tenemos este tema. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Por qué podemos caer? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la discrepancia fiscal en términos generales? Claro, bueno, en términos generales lo podemos definir como cuando, por ejemplo, una persona tiene más gastos que ingresos, ¿no? Lo vemos en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que las personas físicas pueden caer en este supuesto cuando dentro de sus depósitos bancarios, gastos en tarjetas de crédito, gastos y adquisición de bienes, pues suponen más erogaciones que ingresos que están declarando ante la autoridad. Imagínate que llegue el maestro Abraham Levy a su casa diciendo que tiene un sueldo de 20,000 pesos y de pronto llega con un Ferrari y se va de vacaciones a Punta Cana, a Dubái. Bueno, a Dubái ahorita no, porque Dubái no. Dubái ahorita no. Pero se va a Francia, y pues uno pregunta cómo se puede ir con ese sueldo a tantos lugares y gastar tanto dinero. Pues es la misma pregunta que hace el SAT. ¿Cómo es que sin ingresos o sin los ingresos insuficientes estás teniendo más gastos? O sea, diría el filósofo tabasqueño, Chicoche, ¿quién pompó? Ok. Exactamente. O dirían también, ¿de dónde se hizo de mulas Pedro? Ok, es como dirían por allá, ¿no? Que nos dices que de repente en la Feria de Aguascalientes, que va a ser en este mes, que nos están viendo nuestros amigos, llegas ahí con pues tienes 2 vaquitas, pero vas a Los Gallos o vas pues sí, Los Gallos, ¿no? Sí, Los Gallos o y apuestas, así apuestas 100,000 pesos en efectivo, 200,000 pesos en efectivo, ¿no? Sí, evidentemente alguien pensará, ¿y de dónde, no? Claro. Entonces, eso de la discrepancia son cosas o son términos que lo conocemos en la vida diaria, incluso, por ejemplo, en los negocios, ¿no? Tú tienes un empleado, un colaborador y, como lo decía Edmundo, obtiene un sueldo determinado y de pronto llegas y ves que tienes gastos como que no van y a lo mejor uno como dueño de negocio pudiera pensar, me está robando, ¿no? Okay. O en el caso de algunas parejas, ¿no? Oye, si sale a las 6, ¿por qué sale a las 8? ¿Por qué llega a las 8 o 9 a la casa si vive a 25 minutos? Hay una discrepancia, ¿no? Okay. Y evidentemente ahí también te fiscalizan y te dicen qué pasó. Y es lo que hace el SAT en su momento. Ahora, lo que hay que definir, o de aquí tenemos que partir, no con la finalidad de generar ni informalidad ni irresponsabilidad, sino que demos tranquilidad y que la gente verdaderamente empatice y haga su parte. Porque lo establece el artículo 91, como lo dice Edmundo, que tenga más erogaciones que ingresos, pero el artículo señala que se compruebe. ¿Esto qué significa? Que el SAT, en este caso la autoridad recaudadora y la autoridad fiscalizadora, que es la que hace este proceso,
pues no es como que sepa esta información de la noche a la mañana. Es decir, ¿cómo lo podría comprobar el SAT para poder definir que tiene más gastos que ingresos? Evidentemente, en los ejemplos que comentaba Edmundo, que comenté yo, pues hay patrones. Me refiero no a los patrones de trabajo, ¿no? Sino hay formas o hay circunstancias que se consideran patrones que se salen un poco de la realidad o de lo que está pasando y sirven de referencia. En este caso, ¿cómo podría comprobarlo el SAT? Y por lo menos tenemos 3. A través de comprobantes fiscales, es decir, lo que te está pagando aquí sí tu empleador, los gastos que estás haciendo y del cual estás pidiendo un comprobante para deducir, para acreditar IVA. 2, información de instituciones que coadyuvan, ¿no? Por ejemplo, instituciones financieras y instituciones como el Seguro Social, el Infonavit, etcétera, etcétera. Y la tercera, evidentemente, es conforme facultades de comprobación, una auditoría. Entonces, no es tan fácil como que de pronto el SAT sepa. ¿Por qué lo comento? Porque hay mucha gente que lamentablemente tiene esta idea. Y esa idea, en lugar de darle solo miedo, lo que genera es limitarlo a emprender, a hacer un negocio, a invertir, a crecer económicamente, que es lo que pues se debería de buscar dentro de la dinámica empresarial, por ejemplo, la dinámica entre contribuyentes, entre usuarios, pues este crecimiento. Entonces, es importante que se conozca, pero no para que se tome en cuenta como, entonces no me va a pasar nada, que son de las cuestiones que vamos a hablar aquí, incluso de las consecuencias, ¿no? Al rato lo veremos respecto si es delito fiscal o no, cómo entonces puedo corregirme, qué podemos hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, seguramente el mundo ha tenido mucha experiencia con algunas personas que le dicen, oye, es que yo tengo estos gastos, tengo estos ingresos, ¿cómo hay que integrarlos en la contabilidad, en la anual que se debería de estar haciendo? Y todo esto que vaya en armonía con el objeto de tener orden. Entonces, la discrepancia es simple y sencillamente salirte de lo usual a ojos del SAT. Algo no le cuadra. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú de niño llegabas con un juguete que tus papás no te habían comprado, evidentemente te iban a preguntar, ¿y ese vidrio de dónde se te clavó? ¿No? Entonces, claro. Había algunos que a lo mejor antes de preguntar llegaban y tundían, pero en el caso del SAT primero pregunta, te da la oportunidad de decir, a ver, ¿de dónde es eso? Y entonces si no, ya sigue todo el otro procedimiento. Ok, todo el procedimiento más triste. Sí. Sí, porque hay gente que se espanta y como bien decías, creo que es un tema de control interno para menoscabar el riesgo, ¿no? Claro. Creo que esos son 2 puntos importantes que deben de tener nuestros amigos en cuenta. Como bien decías, el empresario, el emprendedor, no es que tenga miedo a realizar las operaciones, que las haga, pero que tenga control interno, que tenga una buena administración, un buen registro contable. Que asuma como tal. Y hablando de registro contable, mi querido amigo, ahí, ¿cómo va a dar reconocimiento? Por ejemplo, ingresos, erogaciones. Nuestros amigos, sobre todo personas físicas, tienen que llevar un control, tienen que llevar contabilidad en general. Claro, las leyes fiscales pues establecen que todos tenemos que llevar un control, ¿no? Tenemos que a veces llevar contabilidad electrónica en los supuestos que marque la ley. Ahora, eso es lo que dice la normatividad, pero veámoslo en la actualidad. ¿Quién de los que nos están viendo, el público y en general pues cualquier persona, lleva un control estricto de sus ingresos y de sus gastos? ¿No? Porque pues no necesariamente tienes que tener un estado financiero donde hayas cargado y abonado, ¿no? Pero puedes llevar un control de tus finanzas, pero dime, ¿quién lo puede tener? Sí, ahora, es raro. Al final del día, un estado financiero o la contabilidad va a servir para darle rastreabilidad a todo este tipo de información y de que nos sirva para tomar decisiones y saber qué está sucediendo, ¿no? Vamos a tomar una decisión con base en el histórico de las operaciones que hemos realizado. Es importante, pues, teniendo ese control, identificar cuáles han sido nuestros ingresos y cuáles han sido los gastos. Ahora, si lo vemos un poco más en temas fiscales, pues es de suma importancia que en este momento que estamos presentando nuestras declaraciones anuales, identifiquemos cuáles van a ser los ingresos acumulables, cuáles van a ser nuestros ingresos exentos y aquellos que se tengan que informar a la autoridad, ¿no? Préstamos, donativos,
premios, ¿no? Porque si bien en algunos puede que no se pague impuesto, pues se tiene que informar a la autoridad, si no la autoridad cómo va a saber que el ingreso que tuviste fue por ese concepto. Ok, entonces hay que llevar control, hay que llevar cuidado, hay que documentar, ¿no? En su caso. Sobre todo porque si bien hay cuestiones que en lo civil, dentro de lo jurídico, no te implican obligaciones tan puntuales como por ejemplo el tema de los contratos, ¿no? Sabemos que los contratos pues pueden ser verbales, pueden ser textuales o tácitos, ¿no? Uh-huh. Y así lo establece el Código Civil. Pero para efectos SAT sí te piden una fecha cierta, que esté ante fedatario público, entonces eso también implica un gasto. Y aquí es una situación en donde tenemos que definir o identificar pues hasta dónde tengo que documentar y cómo lo tengo que documentar, porque precisamente aquí está la parte importante. Ok, el SAT me pide un contrato por escrito. Bueno, hay quienes hacen su contrato, su contrato de mutuo, ¿no? Llamado así, pero no lo llevan ante notario. Bueno, a lo mejor tenemos algunos otros elementos para darle esta sustancia económica, los traspasos, las transferencias, los métodos de pago, etcétera, etcétera. Incluso que le hagas un CFDI en su momento si es necesario de los intereses que le estás cobrando o lo que ustedes hayan quedado como acuerdo. Entonces, evidentemente todo eso es importante, la documentación, porque en términos jurídicos, si tú quieres lograr una pretensión, la que sea en tribunales o ante una defensa fiscal, pues necesitas probarlo. ¿Cómo? Con hechos relacionados debidamente con pruebas y que eso lleve a una conclusión en la cual te des a entender. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes muchos más gastos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un jubilado. O, bueno, alguien que jubilaron, Okay. por así llamarlo. Le dieron su retiro, le dieron todas sus prestaciones en 2025, ¿no? 300,000 pesos. Y a lo mejor dice, pues con esos 300,000 pesos los siguientes 6 meses, pues me la voy a pasar relajado. O todo el siguiente año me la quiero llevar relajado. Y durante todo el 2026, pues hace gastos y factura. Pues ahí en su momento el SAT le puede decir, oye, ¿tú de dónde estás gastando si no me estás declarando ingresos? Pues evidentemente va a poder, el primero, de los pagos que le hicieron, los comprobantes, que haya hecho su anual, para decirle, pues es que ese es dinero que vengo trayendo del 2025. Entonces no solo son las pruebas, sino también que tú tengas identificada la forma en la cual puedas dar una respuesta. Y vuelvo al ejemplo, en una relación de pareja, hombre, mujer, si de pronto te hacen una pregunta y aunque no estés mintiendo, te trabas, no sabes qué decir, evidentemente la autoridad, llámese en la casa o en el gobierno, va a presumir que algo le estás ocultando. Entonces, en el caso del SAT, pues la discrepancia no puede derivar solamente en un crédito fiscal, sino a lo mejor puede derivar en una auditoría. Entonces, y más allá, ¿no? Ahorita nos van a platicar de esa situación, porque una auditoría, bueno, pues un ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad y dirían, bueno, pues pago las diferencias, pero a lo mejor pago diferencias y pues una visita a Reno y no a la capital del estado de Nevada, exacto, allá en los Estados Unidos, sino que ya puede ser el reclusorio norte o el que les toque. Entonces, o incluso como lo platicábamos antes de venir, ¿no? Podría en todo momento constituirse después una presunción por lavado de dinero. Entonces, si la autoridad en su momento se pone estricta, muy tóxica, por así decirlo, claro que nos puede hacer la vida de cuadritos. Entonces, por lo menos nosotros lo que recomendamos siempre es, si tú ya estás teniendo una dinámica de una actividad económica o estás empezando a generar ingresos o tienes tu empleo y tienes ingresos aparte, lleva un orden. A lo mejor no estrictamente, porque es difícil llevarlo, tus gastos, tus ingresos, etcétera, etcétera, pero por lo menos sí identifica. Y no es por dar malas ideas, pero tenemos prácticas que se han venido normalizando en donde el compadre de repente te dice, no, pues es que lo que ganes en efectivo, pues gástatelo en efectivo, pero terminan pagando la tarjeta de crédito en efectivo, ¿no? Que esa es una de las preguntas que te voy a hacer, amigo. O van y compran un carro en efectivo pensando que como lo pagan en efectivo, aunque esté dentro del umbral, no va a pasar nada. O compran un terrenito también en efectivo. Ajá, exactamente. Dicen, mira, es que se ponen de acuerdo con el compadre, hablan con el notario, se lo voy a dar en 2 millones, pero tú ponle ahí que 1 millón porque el otro se lo voy a dar. O sea, todo ese tipo de chicanadas o todo ese tipo de mexicanadas que en su momento se normalizaron, evidentemente el SAT ha venido
Bueno, el SAT no. Los legisladores, a petición de las instituciones, pues han venido cerrando un poco el hueco, ¿no? Anteriormente, ¿cuántas veces llegaron a escuchar seguramente mucho más en tus dinámicas cuando venías haciendo las contabilidades? Pues aquellas personas que pedían los tickets, ¿no? Oye, pásame los tickets, y lo facturaban todos. Entonces, de repente era como de, oye, me estás pidiendo deducciones, me estás pidiendo acreditamientos. Pues de pronto también el SAT dice, oye, ¿qué te está pasando? No, pues no me estás declarando ingresos. Entonces, eso es de donde va a derivar el tema de la discrepancia. O sea, finalmente algo no va a cuadrar. Ok. Sí, históricamente en los foros donde participa México han venido apretando para que en los países se aplique una normativa fiscal más estricta y que se pueda conocer el origen de los recursos, ¿no? Al final del día llegamos a un momento en donde quizá en la plática no entra, pero temas fiscales se enlazan con posible lavado de dinero, ¿no? No, claro que sí se enlazan, mi querido amigo. Pero poco a poco, por supuesto. no de un hilo así, pero es un proceso por el cual al final vamos a llegar a eso, ¿no? Sí. Pero han venido permeando muchas reformas en el país, donde han solicitado más información de los contribuyentes, información de depósitos mayores a 15,000 pesos, y lo vemos ahora en la reforma de este año, en donde el SAT ya tiene la posibilidad de pedirle información a las plataformas digitales de las operaciones que realicen sus clientes, ¿no? Y es importante porque pues ya no solo es información bancaria. Ya, si estás pagando el Netflix, el Mercado Libre, el Amazon, pues es información que el SAT puede poseer y que puede aplicarlo dentro del término de discrepancia fiscal. Oye, también si publico ahí ahorita que decías, en el marketplace. El marketplace del Facebook, claro, en el Mercado Libre, puede tomar como la imagen del carro con el que salgo y Sí, digo, si lo asimilamos en ese sentido en trabajos de inteligencia ya más fuertes, se han agarrado a narcotraficantes importantes por fotos que han subido a Instagram. Ahí por ahí hay uno que tiene el cabello medio ondulado, a no decir nombres, que lo identificaron porque en Instagram subía fotos con un anillo que era el que representaba a su cártel, a su grupo, y subía fotos en Europa con carros de lujo, y pues lo agarraron en el aeropuerto de Ámsterdam, ¿no? Justamente porque Interpol y trabajos de inteligencia dieron cuenta que él publicó que iba a ir a esos lados, ¿no? O sea, lo que subimos a redes sociales, pues nos hace daño. Si te cacha la novia, si te cacha el gobierno, si te cacha el SAT. Hay que tener cuidado con lo que se publica. Con lo que subimos. O te andan venadeando, ¿no? Como bien dicen. También la otra. Para cuestiones también ilícitas, o sea, sí, también hay que cuidar mucho eso. Y no solo por un tema de la fiscalización, sino por un tema de seguridad. Sí, tenemos que hacerlo lamentablemente porque, bueno. Sí, así es. Sí, evidentemente estos controles pues no solo funcionan para fiscalizar, aunque pareciera que para eso lo utilizan. Pues al final del día el que el SAT y las autoridades tengan control de estas operaciones que se van realizando, pues también van dando ideas de posibles tipologías que se pueden llevar a cabo para otro tipo de delitos, no solo el fiscal. Evidentemente pues el día de hoy nos compete eso y por eso estamos hablando de los contribuyentes que a veces tienen malas prácticas y que tienen nombres para sus cuentas, ¿no? La tarjeta, la cuenta no fiscal y la cuenta fiscal. Y según quién te dice que eso es así, ¿no? Y habrá personas que no están inscritas en el RFC y por ello piensan que no son susceptibles de que el SAT llegue un día y les diga, a ver qué pasó aquí. Por eso la cuenta fiscal y no fiscal, vamos a decirlo así en corto, eso no existe. O sea, la autoridad me identifica con un nombre, con un RFC, con datos del nacimiento, con datos del domicilio, con información que va cotejando, que puede ser la credencial del lector, por ejemplo, que es con lo que inicia la firma del contrato. Entonces me va a relacionar y va a decir, este contribuyente hay que darlo de alta conforme al 27 del Código Fiscal de la Federación, y esa ya tienes información, y hasta me lo concentra, y hasta me dice, tienes 3, 4, 5 cuentas en un banco, y esa información ya la tiene para ejercer facultades de comprobación, una revisión de gabinete o una visita domiciliaria más adelante. Justo lo platicaba con Miguel, estábamos analizando un tema ya más enfocado en criptos. Yo no voy a hablar de eso, pero era en el sentido de que, oye, pues los contribuyentes no solo tienen a veces cuentas en México, ¿no? Bancarias, tienen cuentas en el extranjero, y el SAT puede saber la existencia de esas cuentas
Esa pregunta, pues, muchos piensan que no. No, pero hay tratados internacionales y hay grupos donde México está presente y que puede solicitar esa información a otros países. Y esos países tendrán que compartírsela. Así es, comparten la información. Entonces, hace rato decían de Interpol, hablaban de los convenios, bueno, en el caso del lavado Gafi, ¿no? Que aunque es un tema, insisto, de lavado, pero que puede ser un resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien. Entonces, el otro punto, porque ahorita vamos a ver casos, por supuesto, Sí. pero ¿cómo se define? ¿Cómo me preparo, mejor dicho? ¿Cómo me preparo? Ya decías, documentación, buenas prácticas, Llevar un orden. llevar orden, control interno, tener registros, a lo mejor si no soy un sujeto obligado a llevar contabilidad tan formal como tal, pues llevar algo razonable que me deje, ejemplo burdo, ejemplo en corto. Hay veces que trabajo y trabajo mucho, pero para llegar al trabajo me cuesta, o sea, invierto mucho en llegar. Y a lo mejor, no sé, entre el taxi y la comida me gasto 400 pesos y me pagan 500. Ujú. ¿Será realmente rentable? No. No, Bueno, no. dentro de un punto de vista económico, pues sí, porque estás teniendo un rendimiento de 100 pesos. Pero muy poco. Pero ya si Bueno. lo vemos desde el punto de vista del desgaste, el tiempo, todo, bueno. Ajá. Sí, 2 horas de camino, como Exactamente. lamentablemente muchos de nuestros amigos que hacen 2 horas de camino, los aprietan en el metro, los asaltan en el micro. O los que vienen del miedomex, dirían algunos, ¿no? Que Exacto. vienen con el miedo precisamente de Sí. que en la combi. De ahí ya te la sabes. Exactamente. Entonces, Sí. Lo de la discrepancia fiscal, ¿no? Ya te la sabes, tienes que declarar los ingresos que obtuviste. Híjole, la bronca es para nuestros amigos de, bueno, amigos, dejen esas las malas prácticas, porque, a ver, los de ya te la sabes, ¿qué se va a presumir? ¿Tienen una discrepancia? Por supuesto que van a tener una discrepancia, porque son ingresos que no pueden acreditar, no son lícitos. ujú. Y entonces esto nos va a llevar a una temática donde posible lavado de dinero, una serie de ilícitos que puede, como bien decían hace un momento, presumir la autoridad, porque no hay una claridad. Ese es el punto, una claridad. Hay que ser transparentes ante la autoridad, ante terceros. De repente es un tema de seguridad y precisamente que nos ayude a generar un marco de protección y decir sí con la autoridad. Aquí está la información muy clara y frente a terceros, bueno, pues tener la restricción. O también si yo tengo acceso a esos registros, por ejemplo, decías del empleador, pues no voy a estar publicando el ingreso que obtienen mis trabajadores. Por ejemplo, ahorita terminando esta serie, por ejemplo, la PTU, donde en años anteriores se publicaba la lista de los trabajadores, se decía cuánto era lo que tenían que recibir, Ujú. ¿no? Y sobre todo, mira, yo creo que las mejores dos formas en las cuales el contribuyente, el usuario, puede prevenir o contrarrestar este tipo de cosas. La primera es básica y es informarse. No me refiero a, porque podría decir, bueno, estudiar estos temas, porque suena a, bueno, no me voy a meter a estudiar contabilidad. No, informarse en el sentido de, a ver, tú te vas a dedicar a esta actividad económica, profesión o lo que sea, procura informarte qué es lo básico, contable, fiscal y legal que deberías de cumplir. Porque muchas veces tenemos este sentimiento de que voy a trabajar y el patrón se encarga de todo. Pero nosotros incluso nos hemos dado cuenta que hay personas que han podido caer en discrepancia fiscal sin querer queriendo. ¿Por qué? Porque trabajan para un empleador o trabajan para alguien, pero este alguien pues no lo está dando de alta como debería. Le paga en efectivo, le paga en transferencia y pues al final el trabajador pues recibe a lo mejor un recibito donde le pueden hacer un desglose, pero a él no le consta, salvo que sepa cómo puede identificar eso, que le están haciendo las retenciones. Porque a lo mejor a él le están simple y sencillamente haciendo transferencias, él piensa que le cayó su sueldo, pero no le están haciendo las retenciones y pues él con toda la confianza se pone a gastar, se pone a facturar, pero realmente no está declarando, pensando que el patrón está haciendo toda esa labor. No sé si me estoy explicando de forma correcta. Eso, sí. O que les pagan en efectivo y pues ellos dicen, no, pues es que yo tengo entendido que uno como empleado no tiene obligaciones fiscales, incluso mi constancia de situación fiscal así lo dice, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es primero eso, informarnos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tenemos en un sistema educativo de donde sea, ni privado ni público,
esta información, que nos enseñen desde cuestiones básicas financieras, qué impuestos se pagan. Es decir, esa es una materia básica para mí, debería de ser. ¿Por qué? Porque cuando uno es adulto va a pagar, es más, desde niños ya pagas impuestos, ¿no? Indirectos como el IVA, te compran un juguete o lo que sea, o empiezas a tener, ¿cuántos niños artistas, por ejemplo, ya ganan dinero y gastan? Pagan IVA, pagan IEPS, y son gente que en su momento no aprende esto. Ahora, ya en la cuestión de que el fisco te cayó. Pero ahí el momento triste cuando nos identifica y nos ejerce facultades de comprobación. Pero ahorita nos lo platicas, mi querido amigo, a más a detalle, porque si no te cortemos la inspiración. No, claro. Después de la pausa, que nos sigan platicando de esta temática de la discrepancia fiscal y para que estemos preparados, porque nos escapamos de todo excepto de dos cosas: la muerte de los impuestos y lo que decías, fomentar por parte de en este caso que nos ayude el gobierno federal a una cultura financiera y contributiva. Si no nos escapamos de estas dos cosas, pues entonces que nos ayude. Pero platicaremos de ello regresando de esta pausa. No se vayan, estamos platicando hoy de la discrepancia fiscal. Recuerden, estamos en Consultorio Fiscal. Volvemos en un instante. Queridos amigos, estamos de vuelta a Discrepancia Fiscal, es el tema que tenemos para el día de hoy. Qué bueno que regresaron con nosotros y bueno, pues los expertos nos están ayudando y vamos a ver esta parte ahorita que no le cortamos la inspiración para que nos platique aquí el maestro Miguel. Entonces nos estabas diciendo, mi querido amigo, que hay que estar preparados. Ajá, que es lo hay que informarse. Sí. Y no solo para no caer, porque hay cosas, como lo comentaba antes, que lamentablemente ya no están dentro de nuestro control y podríamos derivar en esta discrepancia fiscal. Y aquí también es importante informarnos en dos sentidos. ¿Qué hay que hacer? Como lo comentaba el maestro Edmundo, si llegáramos a estar en este supuesto, evidentemente el SAT te va a tocar la puerta y te va a decir: quiero que me des una explicación con base en todo esto, ¿no? Se desvirtúa si tienes la documentación y la forma de hacerlo. Entonces, primero también tienes que hacer este examen de conciencia. Para quien es católico sabrá a qué me refiero. Donde tú digas: creo que sí tuve estos gastos, creo que aquí me puedo salir. Entonces, prevenir esa situación en ese sentido, organizar algunas cosas por si te preguntan. Y por el otro lado también, y esto lo veo más yo como abogado, tener conciencia y el conocimiento que ante cualquier eventualidad con el SAT también te puedes defender. Porque el SAT, si bien tiene este poder coercitivo de dominio, de fiscalización, pues también tenemos este principio de legalidad en el cual la autoridad debe de actuar conforme a lo que establece la ley, en estricto apego a la norma. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que también si de pronto te están ejerciendo facultades de comprobación, te están ejerciendo este procedimiento administrativo de gestión de la discrepancia, pues que también tú identifiques, acercándote en su momento a profesionales, hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Por qué? Y no quiero sonar ni abusivo, ni chicanero, ni coyotón, pero pues hay momentos en los cuales dices: oye, pues no tengo forma de comprobarlo. Pero a lo mejor como abogado tú dices: bueno, pero es que las facultades las están ejerciendo incluso de forma errónea. A lo mejor no va a haber forma de comprobarlo, pero si nos vamos a juicio, tomamos la fiscalización. Entonces, esto también que le sirva a la autoridad para aprender a hacer las cosas como se deben de hacer, cumpliendo los derechos humanos de los contribuyentes y cumpliendo el debido proceso. Entonces, es algo importante que el propio contribuyente también conozca. No solo tiene la obligación de hacer esto, de hacer otro, de hacer aquello, de hacer todo lo que tenga que hacer, sino que también tengas conocimiento de los medios en los que te puedas defender. Porque si no, vamos a terminar sintiéndonos como por ejemplo, ahora con la situación actual, pues hay personas que se acercan a nosotros y una vez una chica así nos los dijo. Me dice: es que me siento como Matilda en este mundo, ¿no? ¿Cómo que Matilda? Bueno, seguramente conocen esta película, novela, donde pues era una niña muy talentosa, prodigio,
que quería hacer las cosas bien. Y los papás, todo lo contrario, y los amigos, todo lo contrario. Entonces también ahí es donde tú dices, oye, la discrepancia no solo es fiscal, a veces la discrepancia es social, ¿no? Porque uno como emprendedor, uno como empresario, uno como profesionista va llevando todo en orden, sale al mundo y dice, ahora sí, voy a cumplir, y de repente sales y ves lleno de informalidad, y ves lleno de esto, ves lleno del otro, y cualquier situación, tú eres el malo. Pero Entonces, conforme a la película va a estar la maestra Miel. Exacto. Y entonces vamos a encontrar más Matildas y más maestras Mieles. Y la intención es que esto se propague y lleguemos a un punto de equilibrio en donde el cumplimiento tanto del contribuyente como de la autoridad en el debido proceso se conjugue en un momento de equilibrio donde, bueno, ya podamos también cumplir y que la propia autoridad incentive no solo aterrorizando al contribuyente, ¿no? Sino también que haga campañas incluso de concientización, de que conozcan este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde un punto de vista operativo, la discrepancia fiscal, sin entrar en tecnicismos y términos, se da todos los días. Simple y sencillamente es gastar más de lo que estás ganando. ¿Quién hace eso? Todos los días el ciudadano, el mexicano, el residente de México lo hace. No es una cuestión que no se conozca. Entonces, también la autoridad en su momento no es algo que ha explotado mucho, ¿no? Porque si la autoridad simple y sencillamente, conforme facultades de comprobación que sabemos que son discrecionales, un día se levantara y dijera, vamos a fiscalizar a todos los que se apelliden con A. Comisión Nacional Bancaria de Valores, pásame los estados de cuenta de todos los que se apelliden con A. Ya valí. Exactamente. Ya valí. Sí, y ahí tengo un apellido con A. Tienes todo el sustento ejerciendo facultades de comprobación. Y haya hecho o no haya hecho, ¿no? O sea, va a decir con A y ese fue. Tengo las facultades, ¿qué onda? Si estoy bien o estoy razonable, no voy a tener ningún problema. Exactamente. Entonces, son muchas cosas que uno como contribuyente tiene que considerar. Lamentablemente, ayer lo platicábamos también en un programa. La vida de adulto a veces es una cuestión que uno dice, no. Porque no soy niño siempre. Pero pues aquí está la oportunidad en la cual tienes que demostrar, como dicen acá en México, ¿no? Que el que tenga miedo de morir, que no nazca. Entonces, eso. Hay que hacer bien las cosas. Así es. Y bueno, también amigos, recuerden que tenemos ayuda de expertos, nuestros expertos aquí presentes, y tenemos una coordinación en la Facultad de Contaduría y Administración de Asesoría Fiscal gratuita. Recuerden, y sobre todo ahorita en el mes de la presentación de la declaración anual, realizando su cita o sin cita, pueden llegar acá a Ciudad Universitaria en el Salón 4A de CIFCA en la Facultad de Contaduría y Administración. Vamos a tener del 6 de abril al 30 de abril para apoyo directo en la declaración anual, si tienen la declaración anual pendiente de este año, si tienen dudas en relación a la discrepancia fiscal o qué es lo que están haciendo, porque ahorita vamos a ver algunos casos, algunas cuestiones de terror que los queremos guardar para el Halloween, para el Día de Muertos, pero mejor de una vez porque nuestros amigos pueden estar en alguna circunstancia. Entonces, bueno, hay que estar preparados. Ya mencionó el maestro los medios de defensa y vayamos a algunos casos, donde nuestros amigos pudieran caer por ahí. Por ejemplo, tarjetas de crédito, aplicaciones, préstamos por el Buen Fin. Pues todo lo que ha derivado en este tema de la inclusión financiera, ¿no? Por ejemplo, y la inclusión de la tecnología. Sí, el día de hoy conocemos un término, o al menos creo que lo hemos escuchado, que es lo fintech, ¿no? Lo que las instituciones ofrecen de servicios y productos financieros a través de la plataforma, de plataformas tecnológicas, y que todos tenemos acceso a ella siempre y cuando tengamos acceso a un teléfono celular con internet, ¿no? Y creo que al día de hoy en México, seguramente quienes nos están escuchando tendrá alguna plataforma por ahí que ofrezca un servicio fintech. Y no nos vamos tan lejos, o sea, hace unos años, si ustedes querían ir a comprar unas quesadillas o una gordita, tenía que ser en efectivo. Pero el día de hoy ustedes se acercan, así sea el mercado sobre ruedas, para comprar 1 kilo de aguacate y ya tienen su terminal, los vendedores, ¿no? Y no vamos tan lejos, y pasa que hasta las personas que van pidiendo propina por cantarte con la guitarra en un restaurante, ya traen su terminal. O sea, y todo eso son ingresos que se están subiendo a una cuenta que quizá no 100% es bancaria, pero sí es de una institución financiera debidamente regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
y que funciona igual que un banco, que tienen que mandar información en su momento al SAT si lo requieren. Y a veces sucede que los contribuyentes tienen 5 cuentas abiertas en el celular de débito y esas mismas tarjetas de débito te dan tu tarjeta de crédito. Y empiezas a gastar y a mover dinero entre cuentas, ¿no? O sacas el dinero de una cuenta y la metes en otra en efectivo. Y pierdes el control de eso. Como dice acá el maestro Miguel, pues debes de tener un control para todas las operaciones que vas realizando. Y si pierdes ese control, ¿cómo vas a demostrarle a la autoridad en su momento que esas operaciones fueron entre cuentas y no suponen un ingreso? Ahora, pues ya la economía informal maneja o tiene un acceso más fácil a las cuentas bancarias. Y eso propicia que su información sea de fácil acceso al SAT cuando lo requiera. Y va a ser más fácil para la autoridad poder suponer o presumir un ingreso cuando no lo hay, quizá, o sí lo hay y no lo han declarado. Ok, entonces las quesadillas de flor de calabaza, de flor con queso, las quesadillas que llevan queso. Sí, las quesadillas que llevan queso. Sí, aquí aclaremos que sí son quesadillas con queso. Las sin queso son no fiscales. Son más baratas, entonces pagas menos. Así es. Menos cuenta el SAT. Exactamente, sí, puede ser discrepancia al final del día. El que vende, decías, los aguacates, el que vende las verduritas y que dice, ay, qué facilidad tengo para ahora con la tarjeta de débito, y es nada más de acercar ahora también la otra bronca, ¿no? De que tiene su terminal o hágame transferencia, eso ya va a dejar una secuencia. Claro. Y esa secuencia puede ser perseguida por las autoridades. Así ¿no? es. Porque a lo mejor esta persona que tiene ese ingreso, el señor de las verduras, que vende aguacates, calabacitas, chayotes y cebollas, tiene trabajadores. Claro. Y de esa cuenta les deposita, pero no los da de alta en el Seguro Social. Entonces no va a llegar nada más nuestros amigos del SAT, van a llegar nuestros amigos del Seguro Social o del Infonavit y van a llegar a preguntar. Sí, es una cadena y evidentemente al momento, bueno, hay dos cosas. Una, que a nivel nacional e internacional nadie puede tener aperturada una cuenta bancaria si no ha tenido un debido registro, si no ha dado sus datos y documentos, en primera. En segunda, cuando haces una operación, evidentemente pones un concepto que pudiera asimilarse a, no sé, pago del salario, pago de nómina, y ahí es donde dice el SAT, caray, ¿por qué tú estás transfiriendo nómina y yo no te tengo registrado o no tengo registrado a esta persona? Como que le están haciendo las retenciones correspondientes. Y ahí el SAT es donde la ves al IMSS, al Infonavit. Okay. Y se hace una cadenita donde ya no solo es discrepancia fiscal, sino puede ser una suma de más factores de incumplimiento. Ok. Y por acá me hicieron 2 preguntas antes de entrar al programa y a ver qué nos pueden decir aquí nuestros expertos. Bueno, pues oficina Godín, y en la oficina Godín, pues de repente se ponen de acuerdo en meses como estos, que ya empieza después de la cuesta de enero, y que tienen que presentar la declaración anual y a lo mejor tienen saldo a cargo, las tandas. En el caso de las tandas, hay que registrarlas, hay que hacerlas, porque mucha gente hazme la transferencia o dame el dinero en efectivo y para que no se lo lleven en el metro, o si voy para el Midomex, no se lo vayan a Uña Señora o Roberto Hurtado, se lo lleven, lo deposito en efectivo a la cuenta bancaria. ¿Me puede generar un tema de discrepancia? Claro, si se pierde la trazabilidad. ¿Por qué? Porque una tanda, en estricto sentido, es un préstamo que se hace entre 4 o 5 personas en un orden específico. Como tú bien lo comentas, si todo se hace vía transferencia interbancaria, en su momento tú vas a tener forma de acreditar que yo le di tanto dinero a tal persona y esa persona me lo regresó. Si se da todo como se debe dar, porque nunca falta el que no paga, ¿no? Aparte. Entonces también, y terminan metiendo a alguien, bueno, ese tipo de cosas. O te lo pagan. Yo vi un caso donde le pagaron con un cheque era de la oficina y le pagaron con un cheque de una carnicería. Una persona moral, o sea, sí devolvieron el dinero, pero era de una persona moral así. Exacto, entonces ahí ya quien te pagó fue Pedro, no Juan. Entonces ya se pierde la trazabilidad. Ahora, si algunos pagan en efectivo, otros en transferencia, evidentemente ya no va a tener ese orden de que fue un préstamo, yo te doy un dinero y tú me lo regresas un tiempo después. Entonces, lo tendrías que informar, bueno, dependiendo qué tipo de tanda y qué tamaño, ¿no? Porque si nos vamos al segundo párrafo del 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que entre premios, donaciones y préstamos, si no superan 600,000 en conjunto o en particular, no tienes por qué informarle nada.
Si la autoridad te lo llegara a preguntar y te quisiera poner sobre la pared de, oye, ¿por qué no me informaste? No tengo la obligación. Oye, ¿lo integraste en tu contabilidad? No tengo la obligación. Porque también aquí nos vamos al tema de, en su momento, ¿cuál va a ser el fundamento que va a utilizar la autoridad para estarte fiscalizando? El 91 de la ley, el 59 fracción tercera del código, hasta el 69 por simulación. O sea, ya es una cuestión también aquí donde, si le buscamos tres pies al gato, o qué es lo que hace la autoridad, se le va a encontrar 1001 supuestos para que el contribuyente se sienta aterrorizado. Que eso verdaderamente suceda, la realidad es que tampoco. ¿Por qué? Porque también es un costo-beneficio. A la autoridad no le conviene. ¿Tú crees que va a fiscalizar a 10 godines que a lo mejor, y no lo digo de forma despectiva, lo digo por el ejemplo, Claro. que se hicieron una tanda de 10,000 pesos? Evidentemente lo dudo mucho que lo vaya a hacer. Sí es conveniente que tengan ese control, que tengan ese sentido, porque hasta el anterior presidente, ¿no? Él mencionaba que el uso de tandas, y entonces, bueno, saquen su cuenta del bienestar todos y que toda la trazabilidad sea en esa cuenta nada más. Solamente. Así es. Y que, bueno, a lo mejor aquí sí van a fiscalizar es al jefe de la tanda, ¿no? Porque él va a llevar el control y va a estar recuperando todo el dinero. Entonces, a lo mejor él sí tiene, pues, acceso a ciertos umbrales, a ciertas características que SAT, al ver los movimientos, ya le llamaría más la atención, a diferencia de que nada más. No, y si lo administro no solo en una de esas hasta actividades vulnerables lo van a colocar. Sí, no, y las actividades vulnerables aquí tienen mucha relevancia porque en el supuesto de que por la tanda no te llame la atención la autoridad, pues vas a seguir recibiendo el efectivo, vas a seguir recibiendo ingresos que quizás no estás declarando, pero en algún momento esos ingresos vas a querer utilizarlos. Sí, si vas a comprar tu comida o cosas para subsistir, pues no hay ningún problema, lo puedes pagar quizá con efectivo y no te va a decir nada la autoridad, quizá ni siquiera se dé cuenta. Sí. Pero si en algún momento quieres comprar un vehículo o quieres comprar una casa, pues tienes que tocar base con una empresa que está supervisada también por el SAT en materia de prevención del lavado de dinero, donde te va a decir, oye, si vas a recibir efectivo, va a haber ciertos límites. Si vas a hacer una operación, tienes que pasarme toda la información de esta persona y en su momento reportármela. Y si no fue directamente por discrepancia fiscal, por recibir la tanda, pues quizás sí en algún momento porque vas a querer comprarte tu cochecito. Ok, y bueno, pues depende de dónde me compre el cochecito también, ¿no? O sea, puedo ir al Bordo Xochiaca y sí, a ver quién me lo va en efectivo. Te endosan la factura y nadie se dio cuenta, pero el día que lo vayas a registrar las placas o lo vayas a registrar a finanzas, va a haber un supuesto. Así aquí nos vamos a los casos prácticos. Incluso Edmundo hace rato lanzó al aire el tema de las criptomonedas, ¿no? Y con la inclusión financiera. Hay mucha gente que incluso, por ejemplo, se ha acercado a nosotros porque en su momento invirtió en criptomonedas, ahorita tiene una ganancia importante y dice, oye, es que ya me quiero comprar un departamento, ya me quiero comprar una casa. Tengo que pagar impuestos por la ganancia en criptomonedas, por la ganancia en inversiones, en lo que sea. Claro, se tienen que pagar impuestos por cada aumento de tu patrimonio. Pero ¿dónde podría llegar a darse la discrepancia? También hemos tenido algunas personas que dicen, oye, es que yo estoy en Estados Unidos o yo tengo un trabajo informal, pero estoy invirtiendo en las cuentas de Nu, en las cuentas de Clar, en las cuentas de Sofi Puestas que te pagan intereses. Y las instituciones financieras, que era aquí parte donde lo pueden comprobar, pues te van a estar pagando intereses por ese dinero que tú tienes en esas cuentas. Ahora bien, ¿se va a pagar el impuesto respecto a estas inversiones? Sí, e incluso las instituciones ya te hacen la retención, pero ¿dónde se va a dar la discrepancia? Cuando en su momento el SAT puede haber, dicen, a ver, le están pagando intereses por 100,000 pesos en una cajita de Nu, ¿y de dónde vienen esos 100,000 pesos? Porque aquí es donde tenemos que ver dos frentes. Quien invirtió, quien tiene este tipo de acceso a las plataformas por la inclusión financiera y esta democratización al acceso a esto, ¿tiene que pagar impuestos por estas inversiones, por estos rendimientos que pueda llegar a tener? Claro. Pero si de ahí no tiene forma de respaldar de dónde proviene el dinero con el que está ganando más dinero, ahí es donde se va a dar la discrepancia. Y ese tipo de casos prácticos están todos los días. Entonces, hay personas que pueden decir, no, yo estoy tranquilo, pues yo tengo mis cuentitas, porque muchas veces hay personas que piensan que hay un umbral. Es decir, nos preguntan, ¿a partir de qué umbral el SAT te va y te fiscaliza? Realmente, la ley del impuesto sobre la renta establece desde 1 centavo el pago del impuesto. O sea, desde 1 centavo tú tendrías que estar pagando impuestos sobre la renta. Mientras representa ingreso, aumento de tu patrimonio. Ahora bien, lo comento aquí, costo-beneficio. Evidentemente, por 10 pesos, la autoridad no va a ejercer facultades de comprobación.
va a llegar un punto en donde la autoridad también va a empezar a mitigar costos. ¿Por qué? Porque a través de computadoras, a través del cruce de comprobantes fiscales, pues ya va a ser más fácil que mande de manera masiva estos correos o estas revisiones, como lo hacemos actualmente con inteligencia artificial de, oye, revísame este documento y encuéntrame alguna inconsistencia, ¿no? Actualmente el SAT va a poder conectar su computadora, ¿cómo se va a llamar? ¿Cuatlique o algo así? Sí, Cuatlique. Y va a decir, a ver, en todos estos comprobantes fiscales de los contribuyentes que se apellidan con A, encuéntrame alguna inconsistencia. Y ahí el costo ya va a ser mucho menor. Entonces, si tú ya estás introduciéndote al sistema financiero, si ya estás teniendo gastos o estás teniendo movimientos que van a suponer la emisión de un comprobante fiscal o un registro en el registro de comercio o registro público, evidentemente ahí es donde la autoridad, sin ejercer facultades de comprobación, va a poder comprobar que estás gastando más de lo que estás ganando. Wow. Entonces hay que estar preparado. Y bueno, por ahí otra pregunta de nuestros amigos. El Buen Fin, sí, ya sé que tiene muchos meses. Yo tengo a lo mejor un buró de crédito bastante bien controladas mis tarjetas, pero llega mi tía, la que yo quiero mucho, la que me regala pastelitos, la que me apapacha ahora en el fin de año, la que me cuida, la que me dice, ay, mijito, y para todo, y la quiero mucho. Llegó el Buen Fin y me dijo, oye, quiero comprar una de esas pantallas de 200 pulgotas, así grandísima. Cómpramela tú y yo te voy depositando, mijito, yo te pago, pero me lo paga en efectivo. A lo mejor, no sé, costó 70,000 pesos la pantalla, es su ilusión, es su gusto, y yo tengo ese crédito y le presto, ni modo que se la niegue, ¿verdad? Le presto la tarjeta. ¿O me podría generar un problema de discrepancia? Inicialmente sí, porque posiblemente se salga, si tú eres un empleado y tus comprobantes de ingresos suponen una cantidad y tus gastos se están saliendo por este tipo de cosas, claro que vas a tener una discrepancia. ¿Podrías contrarrestarlo? Pues quizá a lo mejor firmar un acuerdo con tu tía de que le vas a comprar una pantalla y ella te la va a pagar en efectivo o tarjeta. Ahora sí que también tú... ¿En efectivo o tarjeta? Sí, ahora, no, tarjeta, transferencia. Que te haga transferencia. Porque al final, aquí ya en su momento a quien vas a pasarle la bolita va a ser a tu tía, ¿no? Porque si tu tía no paga impuestos, ahora la discrepancia va a ser para ella. Porque tú vas a cumplir, vas a decir, no, yo sí te estoy pagando mis impuestos, esto fue un préstamo. Al final es una tarjeta de crédito, es un préstamo. Y se está pagando, sí, de mí, pero fue un préstamo que dice que yo cometí un acuerdo. O sea, formas hay, podrías hacerlo. Ahora... van a ir sobre la tía, porque a la tía le van a preguntar de dónde viene el dinero para lo que le estás pagando al sobrino. Y no solo eso, pues en una de esas el SAT te va a decir, no te creo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo ves? Pues aquí ya nada más le va a quedar al contribuyente o pagar y doblar las manitas aunque tenga todo en orden, o irse a la defensa. Ok. Y evidentemente por una cuestión de unos 10,000, 15,000 pesos, pues a lo mejor ya ni siquiera te va a convenir. Aunque bueno, te puedes ir a Prodecon, ¿no? Que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o a lo mejor no sé si aquí también por parte de la UNAM Consultorio Fiscal de pronto tengan este tipo de representaciones. O hay despachos que en su momento se llevamos incluso a estos llamados como asuntos pro bono, ¿no? Que dice uno, bueno, hay momentos en los que hay que hacer labor social, pero esto que tú comentas es algo que le sucede a muchos. Por lo tanto, aquí no es tanto una recomendación de discrepancia fiscal, sino también en cuestión financiera, no prestes tu tarjeta, porque si no te paga, tú no vas a pagar. Y si tú no pagas, te vas a ir a buró de crédito y vas a terminar en un lío por una obligación que no era tuya. Entonces también ahí tengo que cuidarme. O sea, no nada más del aspecto netamente financiero, sino que me va a generar otro tipo de problemáticas por parte en este caso, de la institución financiera, que me va a venir a cobrar a mí, ¿no? Y de repente oímos muchos casos, ¿no? Que por un celular, que por una moto, que por una pantalla, yo estoy en el buró de crédito y mi familia está, o mis amigos o mis cuates están felizmente. Y pasa muchas veces en parejas, ¿no? Que la novia o el novio le saca un celular en tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, y terminan y pues se enojan y pues no te la pago, ¿cómo es? Y pues uno ya se quedó con la bronca del otro, ¿no? Entonces, podrá sonar no muy romántico, pero cada quien sus pulgas. Sí, entonces en ese sentido también hay que tenerlo presente, porque podemos tener el tema fiscal, insisto, pero también podemos tener otros problemas de otra índole. Y bueno, ¿algún otro caso que hayan de acuerdo a su expertise y cómo para que lo solventen nuestros amigos?
Entonces, es de suma importancia tener documentado todo, ¿no? Ok. Porque en el momento en que la autoridad le pida a los bancos en los extractos de los estados financieros, evidentemente lo que se analiza son saldos y operaciones, ¿no? Y dentro de las operaciones siempre vienen todos los flujos financieros. Y pues lo sabemos, ¿no? No necesariamente para tener un ingreso o por tener un flujo de $1 millón significa que ese $1 millón es un ingreso, ¿no? Para llegar a ese $1 millón quizás se tuvo que haber gastado 800,000 y la utilidad o el ingreso neto son 200,000, pero si no tenemos nosotros bien documentado esto, ¿no? Con facturas, con soportes, con comprobantes de pago, ¿cómo le vamos a demostrar a la autoridad que el impuesto que tendríamos que pagar no es por ese $1 millón, sino por esos 200,000 pesos? Ok, muy bien. Y bueno, con algunos casos, ¿y la autoridad cómo se acerca a nosotros? Como bien decías, principio de legalidad, un procedimiento. O sea, me manda un WhatsApp y dice, tengo dudas. O lo puede hacer el buzón tributario, es como mayormente lo hace. Ok. Te manda un aviso, el cual nosotros siempre recomendamos que lo abran hasta después de 3 días, según las escrituras. Y que el aviso se abra de forma automática, pero que lo abran. ¿Por qué? Porque si no lo abren, a partir del 4.º día se tiene como notificado al contribuyente, y si el término que te dieron se te fue, adiós. Evidentemente en defensa tienes que tumbar la legalidad de la... Bueno, pero eso ya es otra cosa. Y es así como lo hace. Finalmente la autoridad ya tiene ciertas anomalías identificadas y ciertos indicios. ¿Por qué? Porque la autoridad no simplemente te va a decir, oye, como que creo que andas gastando de más. No, bueno, o sea, evidentemente te va a decir, con base en esto, algo no nos cuadra. ¿Tienes forma de explicármelo? Y un caso muy práctico. Hay personas que, derivado de la compra de una casa, que incluso a veces se las terminan regalando el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el sugar, como sea. Cuando se sale de un perfil fiscal que el fisco te tiene identificado, es cuando oye, ¿y tú de dónde compraste esa casa? Evidentemente lo ideal es que tú tengas bien documentado a través de tu escritura pública cómo fue el medio de pago y quién fue el que pagó. Para que en su momento te diga, no, fue un regalo. Y está ante notario y aquí está todo. Yo no pagué. Y casi hasta la integración del expediente al beneficiario controlador, ¿no? En su caso. Sí, y esos son documentos que en su momento el notario tuvo que haber levantado, ¿no? Entonces, esos casos hay muchos. Y en su momento, pues también que la gente pues no caiga tampoco en simulaciones, porque ya de ahí podría derivar a lo mejor en un delito fiscal, ¿no? De estar disimulando conforme el artículo 109, fracción 4ª del Código Fiscal de la Federación. Ok, entonces, cuestión bastante grave que podemos terminar en delito de defraudación fiscal o lavado de dinero. Sí. Ok, pues muy bien, pues ya casi nos vamos. Y algunas recomendaciones para nuestros queridos amigos del auditorio. Un minutito para que nos fácil. Si se identificaron con alguno de los casos que platicamos, o si tienen dudas de si las actividades o operaciones que están realizando están siendo adecuadas, pues acérquense con su contador de confianza, acérquense a nuestra Facultad de Contaduría y Administración para una asesoría personalizada. No hay que adivinar, a veces ni siquiera los videos que vemos en TikTok te dan la información correcta. Y sí, puede que te dé la información correcta, pero no la que necesitas saber. Ok, muy bien. Y muchas gracias por aceptar la invitación, mi querido maestro. Gracias, maestro. Sí, maestro. Instruirse. Yo creo que eso es la mejor recomendación, instruirse y que se les quite el miedo. Porque también instruyéndose, habrá muchos que pueden decir, ok, entonces sí lo puedo hacer. Porque hemos tenido la experiencia que hay gente que deja de hacer cosas por miedo. Ok, entonces no tengan miedo. ¿Cómo decías? El que tenga miedo... El que me tenga miedo de morir, que no nazca. Eso, entonces, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que documentarlo, hay que prepararlo, hay que estar listo, hay que pues no enfrentarnos a una discrepancia, a un delito de defraudación, un delito de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, ¿no? Incluso en esos tiempos. Pues muy bien, mi querido amigo, muchas gracias por aceptar la invitación y por supuesto que los comprometo para que más adelante con los temas de lavado, que seguramente veremos modificaciones a las reglas de carácter general, aquí vamos a estar con nosotros, por favor. Y bueno, pues queridos amigos, ha sido un placer haber
haber estado con ustedes, que en estos últimos programas hemos platicado de la declaración anual y hoy en particular de la discrepancia fiscal, que también nos puede llevar a pagar un diferencial, una cantidad que debemos de integrar o presentar la declaración. Así que, amigos, recuerden que tenemos asistencia fiscal gratuita en nuestra facultad. También hay un bufete de asistencia jurídica por la Facultad de Derecho. Y bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Nos encontramos en la siguiente emisión, declaraciones prellenadas y datos de los FDIs, así como inconsistencias en su primera parte. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Hasta la próxima.